Hola, hola, ¿cómo están? Bien, pues gracias a nuestro Padre Eterno por su benevolencia, por su gracia, nos permite seguir estudiando juntos y vamos a ver ahora lo que es las teologías del cristianismo. Quizás dice, pues sí, las teologías han ido mutuando. Pues realmente vamos a ver su historia, la historia y la mutación durante estos 2000 años que parece fácil, pero ha ido evolucionando de alguna manera, han surgido ideologías, unas se han quedado en el camino, otras han permanecido. Pero para poder nosotros tener una idea, ahora sí que más amplia de todo lo que está sucediendo, porque precisamente, como hemos dicho en otras ocasiones, lo que es el cristianismo, que viene del judaísmo, ha distorsionado muchas cosas de lo que el judaísmo ha enseñado por siglos, pero la cuestión es que esas ideas se han ido cambiando hasta el día de hoy y que de alguna manera han afectado o han influenciado, vamos a decir esa palabra, han influenciado en lo que es el judaísmo moderno, que así le decimos, que prácticamente son los cristianos que han salido, ahora sí que el de los cristianos que han dejado ese cristianismo católico romano, algunos judíos, realmente judíos ortodoxos que han dejado y que han llegado a mezclar de alguna manera algunas ideologías. Y pues bueno, todo esto lo vamos a ir viendo, pero tenemos que empezar desde cero, realmente esa historia. En el curso anterior hablábamos de Yeshua, del personaje, si era Dios un rabino, y pues bueno, el objetivo lo cumplimos en cuanto a determinar pues que era un ser humano, que fue un rabino, que de alguna manera considerado como un profeta, pero un ser humano como todos nosotros. No entramos a más detalles, teníamos que resolver y ver algunos puntos de su nacimiento, en fin, todas esas cuestiones. Ahora, ahorita necesitamos conocer todo el contexto que encierra la historia del cristianismo, que viene siendo parte del judaísmo, pero que en algún momento hubo un rompimiento y pues bien, eso originó lo que hoy conocemos ya como el cristianismo. Entonces el curso es las teologías del cristianismo, su historia y mutuación, que es lo que nos va a ocupar en este tiempo que vamos a estudiar juntos. Bien. Ay, no sé qué hice. Vamos apreté una tecla que no tenía que tocar. Pero bueno, ya estamos aquí ahora otra vez. Entonces vamos a ver el objetivo de la clase que hoy nos va a ocupar, que es clase 1, objetivo. Conocer el judaísmo del siglo I, de esta era cristiana, las ideologías del mesianismo y el contexto de la diáspora. Yo creo que estos puntos son relevantes que nosotros lo podamos comprender, que lo podamos ver. El judaísmo del siglo I, de esta era cristiana, y la ideología del mesianismo. Fíjense, vamos a aprender cosas muy interesantes porque esto nos va a ayudar a visualizar hacia el futuro cómo fue avanzando el cristianismo y cómo surgieron todas o algunas ideas y sobre todo a partir del año 200, que de ahí fue donde explotó toda esa mutación tremenda, ¿sí? Porque todavía durante el segundo siglo como que el asunto iba, ya había ciertas ideas como el marcionismo, en fin, pero en el siglo ya, a finales del siglo segundo, a partir del 200 en adelante, ya estamos hablando de cosas bastante puntuales en cuanto a ideologías. Y pues bien, vamos a conocerlas. Dice, nos queda claro de la existencia, por supuesto, de que Yeshua, como dije hace un momento, Yeshua histórico, el humano, el ser humano, que fue un ser humano como todos, pero fíjense, a partir de su muerte,
De ahí empezó a evolucionar, empezó a mutar, empezó a cambiar. Poco a poco empezaron a cambiar las ideas, los pensamientos, por eso hablo de ideologías, ¿ok? Entonces empezó una serie de reinterpretaciones sobre la vida y ministerio de Yeshua y pues lo llevaron a un punto de la divinidad, divinizarlo, ponerlo como un punto divino. Y así se consolidó, como les decía yo hace un momento, en el año 200, ahí se consolidó como un ser realmente divino. Bien, ahora, es importante también que nosotros podamos ver que durante el primer siglo, bueno, vamos a decir el primer siglo o el siglo antes de la era cristiana, después el primer siglo después de la era cristiana. En esos tiempos, estamos hablando de casi 200 años, había ideologías, había filosofías que, como ves tú en la pantalla, aquí de este lado, vemos, dice aquí filosofías del primer siglo, de esta era cristiana, dice, eran varias y influyentes en la sociedad. O sea, estos pensamientos influían en la manera de pensar de los pobladores que estaban tanto en Judea, Jerusalén, y como los que estaban en la diáspora, ¿ok? Entonces todo esto, por ejemplo, el cinismo, el estoicismo, el epicureísmo, el neoplatonismo y el neopitagorismo, de Pitágoras, Platón, en fin, todas estas doctrinas bien griegas, fíjense qué tremendo poder tenían de influenciar en los pensamientos de la gente. Y a veces nosotros cuando leemos las escrituras cristianas, la Biblia cristiana, a veces no detectamos ciertas influencias, ciertas cosas porque las desconocemos. Lo digo por mí porque así me pasó, yo lo desconocía y sigo desconociendo muchas cosas. Pero conforme voy estudiando, voy leyendo libros, voy investigando, voy descubriendo, ¿sí? Y ruego a mi Padre también que ustedes, con la bibliografía de este curso, se les abra un panorama más amplio, que puedan visualizar el contexto histórico, cómo era el contexto político, social, económico, el contexto también filosófico. Yo creo que también tenemos que tomar todo eso en cuenta alrededor. Y uno de los lugares que hemos estado mencionando precisamente es Alejandría, ¿ok? Y Filón es uno también de los filósofos judíos que de alguna manera sus interpretaciones de la Torá y todo, pues tenía ciertas influencias helenistas o helénicas. Dice, los judíos fueron los primeros apóstoles, o sea, hablando del grupo de Yeshua, pues todo su grupo eran judíos, los primeros apóstoles eran judíos, los primeros mártires del cristianismo, pues eran judíos, y pues también podríamos decir que los primeros cristianos fueron judíos y estuvieron en Jerusalén. Por decirlo así, bueno, desde Galilea, donde estaba, donde desarrolló gran parte Yeshua su ministerio, pues todo, vamos a decir, de Israel, por decir, acuérdense que la palabra judíos muchas veces es como ya una etiqueta, pero están hablando de todo el reino, de todo lo que es el Estado de Israel, que realmente pues son los israelitas, ¿ok? Porque no todos los israelitas son judíos, ahora sí que ni todos los judíos son israelitas. Entonces, pues bueno, judíos tanto del territorio de Judea o también porque practican judaísmo. Entonces ya hemos platicado estos conceptos. Pero estamos hablando del territorio israelita, ¿ok? Entonces vamos a decir que eran israelitas los primeros... Según Wikipedia, los israelitas son quienes habitaron. Te digo que ¿cómo se llama? Google, yo ni le pregunté quiénes eran los israelitas y ya me está dando el concepto. Ay, Dios mío, y cuando le pregunto no me contesta, o sea que se pone en sus moños esta española, porque habla así como española. Bueno, seguimos, si no fueran por estos momentos, ¿verdad? Bien, entonces estábamos hablando de los israelitas. Podemos decir que en la zona israelita, pues todos los primeros discípulos eran israelitas, ¿ok? Que Jesús empezó en el norte y luego bajó a lo que subió más bien a Jerusalén.
Y pues bien, ahí fue donde terminó su ministerio. Una de las características fundamentales del judaísmo es su carácter mesiánico redentor. Entonces, no perdamos de vista estas palabras, estas frases, porque van a ser importantes, porque realmente el cristianismo nació en el judaísmo, ¿ok? Ahora, en el judaísmo dice, el fin de la historia universal está enfocado en la figura del Hijo de Israel, profeta de su pueblo, linaje del rey David, que entrará a Jerusalén y traerá restauración judía en Sión y en la restauración humana. Entonces, estos conceptos son judíos. Si están pensando en el linaje de David, alguien ser humano que viene de la descendencia de David y que es el que va a gobernar, como dice aquí, va a restaurar a Sión, va a ser una restauración humana. Y pues también tenemos que ir entendiendo más cosas acerca de estos conceptos, porque esto nos va a ayudar a comprender qué es la era mesiánica para el judaísmo. Eso es importante, que lo entendamos cómo lo ven ellos, para que veamos en qué punto empezó a perderse o simplemente cada quien pensó lo que era su concepto. De por sí, cuando hay 3 israelitas, hay 5 opiniones. Y si hay 2 israelitas, hay 5 opiniones. Es decir, hay una variedad como el día de hoy. En el día de hoy hay diferentes opiniones, diferentes interpretaciones. Por eso yo siempre les pido que saquen su conclusión de acuerdo a lo que están leyendo, investigando. Porque finalmente lo importante es qué es lo que tú vas a concluir, cuál es tu pensamiento al tema. Eso es lo más importante, ¿ok? Ahora, ese mesianismo es una característica esencial, dice aquí, del pueblo de Israel. Un grupo de judíos bajo el dominio romano comenzó a seguir al maestro, que rabí, le decían rabí, maestro, porque era un rabino, que es Yeshua de Nazaret, y había un grupo que lo seguía. No era un grupo al principio así enorme, eran 12, que el que escogió él, había más, pero él escogió 12, pues de acuerdo a las tribus. Ahora, siempre el 12 nos representa el número de las tribus de Israel. Ahora, dice, esto trajo un movimiento ideológico que se creó después de la muerte y resurrección. Es decir, esas personas que seguían al maestro, ellos llegaron a pensar que él era el Mesías. Pero tenemos que ver en qué concepto de Mesías se estaban refiriendo, ¿ok? Porque esto es relevante que nosotros vayamos comprendiendo esa historia desde el primer siglo. ¿Qué es lo que veían ellos? ¿Y qué es lo que se está viendo actualmente? Por ejemplo, el pueblo de Israel, bajo el dominio romano, estaban angustiados y decepcionados. El sueño de la independencia nacional judía se había perdido y los ánimos estaban en los suelos. Entonces, o sea, checa el dato. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Estaban desanimados, como dice aquí el apunte de la diapositiva. Estaban angustiados y decepcionados. Había maltrato. Había soldados romanos que eran déspotas, violentos. Algunas damas judías fueron violadas. En fin, no era fácil el panorama que vivía Israel en aquel tiempo, mis amados. Entonces yo creo que esto es relevante que nosotros vayamos viendo el contexto de ese primer siglo y en cuanto a lo que estaban viviendo. Entonces por eso es que añoraban tener un Mesías, alguien que los viniera a liberar, ¿ok? Los celotes nacionalistas, dice que instigaban por donde quiera que andaban a una sublevación judía. Es decir, los celotes, como ya sabemos, eran los que se oponían a ese maltrato, a ese gobierno, eran los rebeldes, por decirlo así, contra el imperio romano. Ahora, los esenios, ¿sí?, que es uno de los grupos, que ya hemos visto cuáles son los grupos, los esenios escapaban de la realidad y sentaban las bases en un judaísmo idealista y apocalíptico. Es decir, que muchos de los temas apocalípticos tienen que ver con los esenios. Dice, de donde se derivó posteriormente la institución del bautismo a través de Juan el Bautista, que él era un esenio. Ahora, no pierdas de vista esto. O sea, los esenios se apartaron
De alguna manera no estaban de acuerdo con el gobierno de los saduceos, mucho menos con el gobierno de Romano. Ellos se apartaron y tenían ciertos ideales, ciertos pensamientos al respecto. De esto, uno de los representantes que era descendiente del linaje de Aarón, precisamente era Juan el Inmersor o Johanan, como algunos dicen, Juan el Bautista. ¿Okay? Él era esenio. Ahora, los judíos de la diáspora estaban más seguros que los de los Judea a causa de la rebelión en Sión. Es decir, los que habían salido, ¡pum!, se fueron a Europa, a Anatolia, a Mesopotamia, a Egipto, a África, en fin, ¡pum!, salieron a la diáspora. La gente que estaba fuera del territorio israelita se sentían más seguros. ¿Sí? Se sentían más seguros que estar viviendo ahí en el territorio. Aunque todos estos lugares que te menciono, porque el Imperio Romano pues era como un pulpo, tenía en todos lados, tenía distritos, tenía ciudades eran vasallos del Imperio Romano. Y muchos de esos judíos prefirieron irse a esas ciudades que vivir en la misma tierra de Israel. Hoy en día, quiero decirte que es lo mismo. O sea, hay israelitas que pudiendo regresar a la tierra de Israel no quieren regresar, quieren quedarse donde están viviendo. ¿Sí? Dinamarca, en Europa, en América, donde sea, ahí quieren estar, no quieren regresar y vivir en la tierra de Israel. O sea, hoy pasa lo mismo. Se sienten más seguros estando fuera de Israel que estando dentro en el pensamiento de aquellos tiempos y que actualmente sigue igual. Ahora, dice aquí, gozaban su pertenencia a un imperio que les otorgaba un estándar de vida elevado y participaban de la cultura griega. Es decir, los que estaban fuera tenían como esa libertad de, pues de alguna manera, mantener el respeto al imperio, pero también del poder alcanzar la cultura griega. Y al decir la cultura, estamos hablando del pensamiento, la ideología, la filosofía. Había muchos judíos con pensamiento helénico. Como el día de hoy hay judíos que realmente no practican el judaísmo, sino que tienen, algunos no creen en Dios, precisamente así, no creen, o simplemente practican otra religión, pero que son descendientes judíos. O sea, pasa esto, antes pasaba y el día de hoy sigue pasando. El partido judío gobernante era el Parlamento judío o el Sanedrín, el cual era saduceo. O sea, no vayas perdiendo de vista. Entonces, el Sanedrín, que tomaba decisiones en aquel tiempo, hablando del primer siglo, era saduceo. Ahora, los saduceos pactaron con los jerarcas imperiales romanos y aceptaban de buena gana su gobierno despiadado, su gobierno, pues, violento en algún punto. ¿Sí? Los romanos eran violentos. Bueno, los saduceos dicen, bueno, pues mira, vamos a llevarnos la fiesta en paz para que nos dejen hacer las cosas que tenemos que hacer en el templo, nuestra ideología y bla, bla. Vamos a llevarnos la fiesta en paz, ¿ok? De alguna manera, pues es política, ¿ok? Ahora, la ideología de los saduceos dice que no creían en la resurrección de los muertos y se enfrentaban constantemente a la mayoría de la población judía que pertenecía al fariseísmo. Ahora, fíjense, los fariseos creían en la resurrección de los muertos, los saduceos no. Ahora, estamos hablando, por eso cuando, de acuerdo al relato de los evangelios, de alguna manera Yeshua a veces los ponía en un conflicto tan solo con el tema de la resurrección. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los saduceos, como tenían una posición económica muy buena, había dinero por parte del templo, aunque daban cierto impuesto al imperio romano por parte del templo, les quedaba mucho dinero. Entonces su posición económica era muy buena. Los fariseos no tenían esa posición política ni económica. Entonces, el hecho de pensar en la resurrección para los fariseos es tener esa esperanza de que algún día vamos a resucitar y vamos a estar tan bien en esta vida que ya no vamos a sufrir, no vamos a tener dolor, ya no nos vamos a enfermar, ya eternamente vamos a estar bien. O sea, esa era la visión de un fariseo.
Pero la visión de un saduceo dice, pues yo no necesito resucitar, no hay resurrección, la vida es ahorita y ahorita nosotros la estamos gozar bien, no necesitamos la resurrección. Entonces tenía que ver mucho con su estatus de vida. Entonces, pues los fariseos, como no les iba tan bien como los saduceos, pues tenían esa esperanza. Entonces, la resurrección, ¿ok? Y ese era un tema de mucho debate en aquellos tiempos. Siempre va a haber temas de debates, siempre, ¿ok? En estos tiempos igual. De otros temas, en fin, pero cada quien dice que tiene la verdad. Yo al menos no digo que tengo la verdad, sino investigo para entender las cosas y bien, como ya saben ustedes. Ahora, los fariseos eran simples, dice, simples del pueblo judío y no estaban en el Sanedrín. Ahora, el grupo de los judíos nazarenos, que eran los seguidores de Yeshua de Nazaret, era un grupo judío fariseo, ¿sí? No tenían las riendas del poder político. Es decir, estos creyentes del Mesías Yeshua o del maestro Yeshua, aunque ya después lo consideran como Mesías, que ahorita lo vamos a ver, eran fariseos, ¿ok? Y ellos no tenían nada que ver con la política, no tenían nada que ver con nada, ¿sí? Eran fariseos simplemente. Bien, había muchos judíos que buscaban la espiritualidad y por eso seguían al judío el señor Juan el Bautista, que era la oposición pacífica al poder saduceo de Jerusalén. Ahora, chequen el dato. La posición del esenio llamado Johanan o Juan el Inmersor, Juan el Bautista, era una persona que de alguna manera estaba en contra de los saduceos. Recuerden que él era de la línea de Aarón, era ahora sí que aronita, y de los saduceos, entonces estaban en contra por toda la corrupción que había en el templo para quedar bien con los, ahora sí que por cuestiones políticas. Ya saben, dicen que la política es sucia, siempre ha sido así. Bueno, entonces Juan el Bautista de alguna manera estaba en contra de ellos, pero lo hacía de manera pacífica. No era de manera violenta que traían vamos a pelear y agarrarnos a garrotazos, machetazos o en fin, espadazos, lo que fuera, sino que lo hacía como dice ahí en la pantalla, era una oposición pacífica. Ahora, no pierdas de vista esto, oposición pacífica en contra de los saduceos. O sea, toda esta información nos ayuda a ir comprendiendo cómo estaba el ambiente, ¿sí? Y vamos a ir avanzando paso a paso, para ir conociendo todo esto. Bien, ahora muchos interpretaron la figura de Juan el Bautista con el profeta Elías, pues la tradición decía que antes de la llegada del Mesías, para salvación de Israel, llegaría Elías. O sea, esta era una tradición, ¿ok? Ahora, Juan el Bautista no resucitó o sea, no, nació. Él nació como cualquier ser humano. Ahora, si él nació, entonces si dicen que era Juan el Bautista que resucitó en él, entonces fue una reencarnación. Entonces como que no empata, entonces ya estamos hablando de una reencarnación. Entonces por eso tenemos que ir viendo que es de acuerdo a la tradición, de la tradición del judaísmo. Dice, no, es que va a resucitar Elías y cuando él resucite va a venir entonces el Mesías. Es por eso que en algunas fiestas ponen una silla vacía esperando que Elías regrese. Porque cuando Elías regrese es la señal de que realmente ya el Mesías ya está llegando o ya llegó también. Entonces, estas son tradiciones que habían pasado de generaciones y cuando ya llegamos al primer siglo, en la época de Yeshua, los discípulos comprendieron que así era, que Juan el Bautista fue el Elías, ¿sí? Pero era una manera metafórica, pues, porque Juan nació como todo ser humano. Ahora, Juan el Bautista fue interpretado como Elías resucitado, cosa que no fue así, sino sería una reencarnación. Después de la muerte de Juan el Bautista, el grupo que él estaba liderando, el grupo, vamos a decir, sus discípulos, pues se quedaron sin su líder, sin su maestro. Entonces, se quedaron diciendo, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Porque de alguna manera los discípulos
del Juan, lo veían como un salvador, lo veían como un Mesías. Pensaban algunos que era un Mesías, los discípulos de Juan. Había esa oposición a los saduceos. Había cierto rechazo hacia el imperio, pero lo hacía de manera pacífica. ¿Okay? Pero había un rechazo, había una oposición. Ahora dice aquí, como desaparece el jefe, entonces, y a quien dice, pero no desapareció de total el grupo, porque entró otro jefe, entró otro maestro. Pero el problema está que ese maestro lo elevaron más alto, al judío el Galileo, como lo conocen en la historia, llamado Yeshua de Nazaret. Es decir, se fue Juan y ahora entra Yeshua. Yeshua lleva la misma visión que Juan. ¿Cómo empezó predicando? Ya ves en Marcos capítulo 1, que es el primer evangelio que se escribió, y empieza hablando de arrepiéntanse, arrepiéntanse. Habla de arrepentimiento, lo mismo que hacía su maestro Juan, porque Juan fue maestro de Yeshua. Y Yeshua de alguna manera lleva ese ministerio que dejó ya encauzado Juan el Bautista. Ahora la pregunta es, ¿Yeshua también fue un opositor pacífico en contra de los saduceos y del Imperio Romano? Pues no perdamos de vista todo esto, porque si es un opositor pacífico, en algún momento se le puede acusar de sedición. ¿Ok? Pues bueno. A Juan sabemos que lo decapitaron porque él decía la verdad de la Torah. Él decía, la Torah dice esto en cuanto a no tener adulterios y la mujer de otros, de tu prójimo y cosas así, que por esa razón lo decapitaron, porque él decía las cosas que son en el gobierno. Ahora, el mesianismo fue el motor ideológico judío sin el cual no se hubiera manifestado el Hijo de David. Es decir, el mesianismo era de alguna manera ese motor de motivación, de esperanza, de que viniera ese Mesías y que pudiera rescatar y poner redención a Israel, redimirlo de esa mano dura del Imperio Romano. Solo Israel esperaba la era mesiánica, o sea, no había otras naciones, otros pueblos que tuvieran esa idea de recibir o de esperar la era mesiánica. Y por eso se creó la ideología de la salvación universal de los hombres. Es decir, nació en Israel esa idea, pero esa idea nació para toda la humanidad de ese tiempo, que no solo Israel. Algunos judíos consideraban que el Mesías salvaría a Israel de manera militar y que se enfrentaría al Imperio Romano. Ahora, fíjense, aquí ya estamos viendo una diferencia ya de mesianismos. En aquel tiempo querían un Mesías militar, querían un caudillo, alguien que se levantara y que fuera al frente, que organizara las tropas israelitas, que organizara a los mismos israelitas y que se opusieran al dinosaurio, al Godzilla, por decirlo así, imperial llamado Roma, el Imperio Romano. Entonces estaban esperando un Mesías de ese tipo. De ese tipo se levantaron en la historia aproximadamente hasta el tiempo de Yeshua, aproximadamente 25 personas que se rebelaron, que se sintieron como Mesías, ¿ok? Y que querían de alguna manera dar la libertad, traer la redención a Israel de la libertad del Imperio Romano. Entonces ya vamos comprendiendo la idea de aquel primer siglo, de cómo estaba el ambiente político, cómo estaba el ambiente económico, cómo estaba el ambiente social, ¿ok? Otros pensaban que se manifestaría bajo la forma de la humildad y que sería necesario su reconocimiento. Es decir, que iba a ser una persona humilde, pacífica, tranquila y que iba a reconocerse esas virtudes, en fin. Bueno, pues tenían sus ideas en cuanto a lo que es el mesianismo. Ahora, los esenios, los judíos esenios de raíz apocalíptica, quiero remarcar esto. Los escritos esenios, la ideología esenia, es apocalíptica y que tiene que ver de alguna manera con el fin de un punto para que pueda surgir uno nuevo, pero sin el yugo. ¿Ok? Entonces, no pierdas de vista de los pensamientos apocalípticos, cuál es su ideología. Entonces, los judíos esenios de Israel, de esa raíz apocalíptica, entendían que en una etapa
anterior a la llegada mesiánica, existiría una era apocalíptica donde habría una gran destrucción preliminar, como los dolores de parto materno antes del nacimiento del hijo. Ahora, si tú te das cuenta, en el Apocalipsis de Yeshua que viene en Marcos 13 y que ya después Mateo también lo hizo y lo hizo en su estilo en Mateo 24, pero el original, el primero fue en Marcos 13. Estamos viendo algo parecido de los dolores de parto, ¿sí? Donde va a nacer ese hijo, pero que esos dolores de parto son catástrofes, son cuestiones apocalípticas, como dice acá. Entonces, que va a haber una destrucción antes de toda esta situación, la destrucción de la era, para que pueda surgir una nueva era, una nueva vida. Entonces, fíjense ustedes cómo son las ideologías y de acuerdo a eso se hicieron los escritos apocalípticos como es Mateo 13, pero también como es Apocalipsis de Juan, ¿sí? Que lleva esta misma filosofía de los esenios. Ahora, otros judíos, fíjense cómo hay diferencia, dentro del mismo judaísmo, dentro de los israelitas, ahora sí que hablo de dos cosas, del judaísmo que se practicaba en aquel tiempo y de los israelitas, hablando de toda la ciudad, de todo el territorio, dice, otros consideraban que el Mesías debía nacer en Judea y no en otras regiones. Entonces, ¿por qué era necesario? Porque así era, porque según esto, él tenía que venir de esa misma raíz davínica y tenía que ser de Judea, porque David era de Judea y que de ahí tenía que venir el rey. Entonces, de alguna manera, Mateo y Lucas tenían que acomodar todo esto para que quedara precisamente en Judea y que tuviera más credibilidad tanto para los judíos como los gentiles que se les iba a hablar de Yeshua. Todos los judíos esperaban la llegada mesiánica para la salvación de Israel, pero no coincidían en la forma de su llegada, es decir, como siempre, diferentes opiniones, ¿ok? Como al día de hoy, tan solo con el famoso tema del rapto, no que es antes de la tribulación, no que durante la tribulación, no que después de la tribulación, pues ninguna de las tres. Los judíos nazarenos, que eran los seguidores de Yeshua, comprendían su figura y veían en él las características judías de la llegada mesiánica o de la llegada del Mesías. Entonces, sus seguidores veían, dicen, no, pues él es el Mesías. Él es el Mesías, aunque fíjense que les quiero decir que históricamente, o sea, los historiadores, de acuerdo a los relatos de los evangelios, a los relatos que hay, Yeshua no nació en Belén, nació precisamente allá en la zona de Nazaret, en Galilea, en toda esa zona, ¿sí? En Nazaret. No, aunque Nazaret, recuerden que no era una ciudad popular, conocida, era un grupito pequeño, o sea, no podían llamarlo como tal, como una ciudad o un pueblo, no lo era, ¿ok? Bueno, en aquel tiempo. Para los otros judíos, la salvación debía de ser tipo real, para otra opinión, es decir, a través de la independencia nacional y militar de Judea frente a Roma. Entonces ahora estamos hablando de salvación y chequen, aquí aparece la palabra salvación, pero de un punto de vista judío. Como dice ahí, otros judíos, la salvación debía de ser tipo real, es decir, un rey. Se tiene que levantar un rey, ¿sí? Y de ser posible de Judea. Ahora, ¿por qué Judea? ¿Quién hizo la compilación de la Torá y de los escritos, sobre todo de la Torá? Eran judaítas, ¿sí? Entonces, pues los judaítas le echaron más agua a su pozo. Bien. Ahora, los judíos nazarenos estaban convencidos de conocer a la generación que había reconocido al profeta Yeshua de Nazaret como el Mesías para traer la salvación de Israel. Entonces, estamos ya viendo cómo ya, estamos hablando ya después de la muerte, prácticamente empezó toda esta cuestión de reconocerlo como Mesías. Mientras Yeshua estuvo vivo, estuvo enseñando Torah, estuvo enseñando los principios de amar a Dios, de obedecerlo, de honrarlo, de practicar justicia y bondad, de tener humildad, de amar al prójimo, en fin, todo esto Yeshua estuvo enseñando
y estuvo interpretando o dando la interpretación de la Torá o dando su interpretación de la Torá a sus seguidores. ¿Sí? Pues era común en aquellos tiempos. Cada maestro, ¿sí?, daba su interpretación de la Torá. ¿Ok? Yeshua lo hizo. Ahora, aquí surgen dos conceptos históricos de salvación, como hemos estado hablando. La salvación mesiánica, nacional o militar, que es una salvación material. Es decir, un caudillo que se levanta y que pues lo coronan como rey y órale pelear, como un Saúl, como un David. Sí, vamos a pelear, a defender. Esa es una salvación. Pero también está el número 2, que es la salvación mesiánica de los judíos nazarenos, y aquí es una salvación espiritual. Entonces tenemos una salvación material y una salvación espiritual. Son dos salvaciones. Entonces cuando estamos leyendo, ¿a qué se refiere? Por decirlo así, cuando estamos leyendo en la Biblia hebrea, que tú eres mi salvación, ¿sí? Entonces, ¿de qué salvación está hablando? Por supuesto, está hablando de esa salvación nacional, ¿ok? Donde están buscando tener esa libertad del yugo. Bien. En la antigüedad, los profetas del pueblo judío ya habían pensado en la salvación universal, es decir, de todo el globo, de toda la tierra, de aquellos tiempos que ellos pensaban que era la tierra. Y era parte del carácter universalista del judaísmo. El judío nunca pensó en su salvación nacional, sino en una salvación mundial. Es decir, hablando del judaísmo, como que lo abrieron pensando en todas las naciones, en todo el mundo, en todo el ser humano, ¿sí? Ese era el pensamiento. Y en la antigüedad, como dice ahí, los profetas transmitían ese pensamiento. Cuando surgió la idea de la salvación universal del judaísmo nazareno, chocó con una realidad. Y aquí viene el punto. O sea, estamos hablando ahora del judaísmo nazareno, de los cristianos conocidos. Los judíos se encontraban en guerra contra el Imperio Romano por su independencia nacional religiosa. Entonces, los judíos estaban en esa guerra, o sea, estaban en esa confrontación. ¿Crees tú que en ese tiempo esos judíos iban a querer la salvación de los romanos? Pues hablando honestamente, pues no. Sin embargo, hablando de la salvación de los nazarenos, ¿sí?, estaban visualizando a todas las naciones. Aunque los profetas del antiguo, vamos a decir, del Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, por ejemplo, el Isaías III hablaba de las naciones, o sea, consideraba que todas las naciones, Isaías 56, consideraba que si hacían un pacto con Dios, podían venir al templo y entrar, como cualquiera de los israelitas. O sea, estaban abriendo las puertas a todas las naciones, que no nada más era algo nacional para los judíos, sino que las naciones podían tener esa alianza y esos privilegios, ¿sí?, de estar en el templo. El templo de Jerusalén y la tierra de Sión estaban en manos paganas. En aquel tiempo los romanos tenían el control y los judíos tenían que quedarse quietos. Si se movían a quererse levantar, luego los romanos ponían orden y mataban a muchísimos, pero muchísimos judíos, no creas que unos cuantos, estamos hablando de cientos. Entonces tenían que mantener el orden. El mesianismo material, que estamos hablando de un caudillo, de alguien que se levante como un rey para liderar y llevar al pueblo a liberarse, a tener una independencia de los romanos. El mesianismo material, a través de la rebelión judía frente a Roma, era el mesianismo que se imponía políticamente por las circunstancias en que se vivía. Entonces, no olvidemos, Israel estaba bajo ese yugo romano, un yugo bastante pesado, violento, y que de alguna manera ellos esperaban que este Mesías los salvara y quitara este yugo romano, fuera quitado y desapareciera, para que ellos pudieran ser libres y que esa persona, ese caudillo, ese era el Mesías. Y que por la señal que ellos pensaban, que así creían que tenía que ser del linaje de un caudillo,
que de alguna manera marcó historia, de alguna manera dejó una leyenda, que por supuesto es David. ¿Ok? De acuerdo a todo lo que se maneja acerca del caudillo David, que se volvió rey. Los judíos nazarenos entendieron que el Mesías ya había llegado en la figura del profeta de Israel llamado Yeshua. Ahora, la población judía, estamos hablando de los nazarenos, ellos pensaban, ya llegó el profeta, ya llegó ese Mesías. Ahora, la población judía esperaba otro Mesías con otro tipo de redención y dice, la revolución nacional y la independencia político-militar del Imperio Romano para sacar de la Tierra Santa el brazo armado de los paganos. Entonces, te das cuenta, había diferencia. Los nazarenos veían a un Yeshua como un Mesías espiritual, a una persona humilde. Pero por acá en otro lado había judíos que estaban esperando un Mesías realmente que los viniera a liberar, vamos a decir, un Mesías material, ¿sí? Entonces ya estamos ya visualizando la visión de Mesías, ¿ok? De esos dos Mesías que de alguna manera los nazarenos, los cristianos, estaban hablando de un hombre humilde que enseñó, un profeta que hizo el bien. Pero por el otro lado dice, no, estamos esperando a uno que nos venga a liberar. O sea, ese no es el Mesías. Entonces te das cuenta por qué algunos lo rechazaban. Y vamos a decir que esta parte espiritual del amor, de obedecer, de amar a Dios y todo eso, hubo gente que abrazó esa ideología. Y seguían en el templo, y seguían en la sinagoga, seguían estudiando la Torá. Y simplemente consideraban que Yeshua, el maestro, había dejado ese legado de enseñanza. Entonces, por eso, cuando hablamos del Mesías, ¿de qué Mesías te refieres? ¿Ok? El judaísmo cree que existen épocas propicias para la llegada del Mesías y según los nazarenos, esa época propicia se había cumplido con Yeshua. Es decir, los creyentes y seguidores de Yeshua decían, no, pues ya la época propicia fue precisamente cuando nació y estuvo aquí en la tierra. Estuvo aquí en la tierra Yeshua. Bueno, por eso lo reconocen y aceptan a Yeshua como el Mesías, o el Salvador de Israel, o el ungido como rey. Pero son tradiciones orales, porque en ningún momento Yeshua fue ungido como un rey. ¿Ok? Entonces tenemos que ir nosotros visualizando las ideas. Y esto nos va a ayudar a comprender al paso del tiempo, como ves, vamos despacito, pero tenemos que ir con la historia caminando cómo era en el primer siglo los pensamientos, ¿ok? Para que cuando entremos, ahora sí que ni vamos a sentir cuando estemos analizando y viendo ciertas teologías, vamos a entender de dónde vienen muchas cosas, de dónde se distorsionó o mutó, hubo cambios. Ahora, la creencia mesiánica judía fue modificada por el judío llamado y conocido Pablo de Tarso o Shaul, o el Rab Shaul. Algunos dicen que no era Rab, bueno, con Saúl, el apóstol. Otros dicen, no, pues no era apóstol, él se puso que era apóstol, que Yeshua se lo dijo que él era apóstol. Bueno, pues mira, con Saúl de Tarso, Pablo de Tarso, como quieras. El hombre llegaría, dice ahí, a la vida eterna. Y dijo dos cosas en su ideología. Dice, el hombre llegaría a la vida eterna. Significa que iba a tener un cuerpo inmortal. O sea, Pablo ya empezó aquí en su ideología, en sus midrash, en sus interpretaciones teológicas. Aquí ya vemos que llegaría, que a través del Mesías, habría vida eterna. Y la vida eterna está relacionado precisamente con un cuerpo inmortal. Y con eso tiene que ver con la resurrección, es decir, resucitas con un cuerpo inmortal y vas a estar por toda la eternidad vivo. Lo trajo Pablo. Ahora, los ritos de legislación de Moisés se continuarían cumpliendo. O sea, estos dos puntos que Pablo de Tarso estuvo promoviendo y enseñando, pues él es el que más, el precursor precisamente de lo que es la inmortalidad. Que el primero es Yeshua, las primicias
y luego los que mueren en él, de acuerdo a 1 Corintios 15, y luego los que estemos o estén vivos o estemos vivos serán transformados a un cuerpo inmortal. A eso se refiere a lo que es vida eterna. En los años 36 y 37 de esta era, la única diferencia entre los nazarenos y el resto de la población israelita era la creencia de que Yeshua era el Mesías de Israel y que debía ser reconocido por el pueblo. Los nazarenos seguían asistiendo al templo para rezar y practicar los rituales. Entonces estamos hablando ya, fíjense, 6, 7 años después de la muerte de Yeshua, pensando que fue en el 30, los israelitas seguían en el templo, seguían yendo a los rituales de oración, de sacrificios, de las fiestas, del Shabbat, iban a las sinagogas a escuchar la lectura de la Torá, es decir, seguían con lo mismo del judaísmo. La única diferencia es que ellos ya creían que Yeshua de Nazaret era el Mesías que estaban esperando. El Mesías que de alguna manera el mesianismo nació aproximadamente en los años 300 y que todos esos años, estamos hablando de unos 350 años, 300 años, estaban esperando a ese Mesías, que estaban por tradición oral, se fue pasando y pasando esa ideología del mesianismo. Entonces los discípulos seguían reuniéndose. Ahora, el contexto de la diáspora en el primer siglo, pues se dan cuenta cómo desde lo que es la tierra de Israel, sobre todo Jerusalén, empezaron a salir para diferentes lados, a Cisjordania, Egipto, África, Libia, Europa, Asia Menor, Asiria, Mesopotamia, en fin, todos lugares. Decían algunos escritores de aquellos tiempos que donde había una tierra y había un pueblo, había algún judío, ¿sí? Entonces hubo una dispersión tremendísima. Hubo gente que se quedó en la tierra y otros se fueron. Y otros ya no querían regresar, ¿sí? Y por decir, todos esos territorios que estoy mencionando, pues estaban bajo el yugo romano. Ahora, la diáspora es importante que nosotros la vayamos comprendiendo para entender qué es lo que pasó en el primer siglo, sobre todo después de la resurrección de Yeshua, ¿sí? Que ahí es donde empezó realmente la reinterpretación de la vida de Yeshua. Después del exilio en Babilonia, el movimiento de los judíos por Asia Menor fue muy recurrente, así como su relación con los no judíos. La mayoría de los escritos de la Biblia cristiana emanaron de Asia Menor. Los creyentes eran tanto judíos como paganos. Entonces, o sea, estamos viendo que los judíos se dispersaron, lo que es la diáspora, en todos estos lugares que les hablo, y empezaron a convivir con gente no pagana, con gente pagana o no judía, ¿sí? Y algunos de estos que se fueron empezaron a adaptarse, como vamos a ver en un momento, adaptarse a las ciudades, adaptarse a las costumbres, usos y costumbres de la zona, de la ciudad. Había fuertes tensiones entre los nazarenos de la diáspora, como lo muestran las cartas de Pablo, por ejemplo en Gálatas, había una tensión muy fuerte, ideológica, y en fin, como hoy en día, o sea, no hay nada nuevo. También el Evangelio de Juan causó fuertes polémicas y discusiones ante los judíos sobre la manera que reinterpreta a Yeshua. Entonces, el Evangelio de Juan de veras ha traído mucha controversia hasta el día de hoy también, con la famosa preexistencia, o sea, la filosofía gnóstica tan fuerte que tiene este Evangelio. En aquellos tiempos, imagínate en el primer siglo, cuando salió el Evangelio a finales del primer siglo, causó también muchas controversias y polémicas, como el día de hoy, de veras, esto es impresionante. La religión y sus exigencias era para los judíos una cuestión de identidad nacional, o sea, y que defendían a todo precio para preservarlo siguiendo el ejemplo de los macabeos. Las diferencias de ideas religiosas entre los judíos y los no judíos trajo explosiones violentas. Es decir, ya estamos hablando de la diáspora, mis queridos, y estamos hablando de una situación donde había esas peleas, donde había esas confrontaciones, discusiones en cuanto
al judaísmo. Si ustedes, ahora sí que lo que estoy mencionando ahorita, el judaísmo que se practicaba en aquel tiempo era como una manera de identidad nacional, de que eran judíos, de que eran israelitas, pero que los que no lo eran, pues había esa diferencia, y por eso fue que empezaron a marginarse y a formar sus grupos. ¿Ok? Dice, muchos judíos de Asia Menor se adaptaron y se integraron a las costumbres y vida cotidiana de la ciudad en que vivían. Gran parte llevaban varias generaciones viviendo allí. Había comunidades judías en la mayoría de las ciudades del Imperio Romano y no eran una minoría insignificante. Es lo que yo les decía, había mucha gente fuera. Entonces, como estamos leyendo, en Asia Menor, pues había muchos judíos y fue donde anduvo Pablo predicando, pero muchos de esos judíos se adaptaron a la ciudad donde estaban viviendo. Se adaptaron a sus usos y costumbres y se adaptaron también en sus cuestiones religiosas. Lamentablemente así pasó. La sinagoga de Éfeso era la más conocida de Asia Menor. Y en Éfeso precisamente se practicaba mucho ocultismo. Había muchas cuestiones raras de brujerías, de cuestiones ocultas en Éfeso. Diana era una de las diosas que más veneraban ahí, que era prácticamente la que reinaba en ese lugar. Era un nido de brujería tremendísimo ahí. Ahora, una de las mayores migraciones fue en el año 66, con el asedio y ocupación político y militar romano, que concluyó con la destrucción del templo. Es decir, desde el 66, cuando fue asediado Israel, Jerusalén, salió mucha gente se fue. Dice que fueron de las mayores migraciones, que se fueron, se dispersaron. Y pues todo esto, 66 al 70, fueron 4 años, culminó ahí en el 70. Ahora, los judíos radicales en la diáspora tenían el privilegio, llega el dato, de creer en Yahvé, en su único Dios, practicar las tradiciones rituales de la Torá y las enseñanzas rabínicas. O sea, en aquel tiempo, ya estamos hablando por decir, del 30 al 50, o sea, del 30 en adelante, después de la muerte de Yeshua ya, y luego de la diáspora, estamos hablando, perdón, de la destrucción del templo, ¿sí? Ya estamos hablando de que había zonas donde los judíos tenían todas estas concesiones, privilegios, ¿sí? Y pues seguían adorando a Yahvé, practicaban, como dice ahí, tradiciones rituales de la Torá, las enseñanzas rabínicas, y esto hizo la diferencia con los no judíos y a separarse de ellos, pero otros sí se integraron a las costumbres de la ciudad. Es decir, como yo les dije hace un momento, hubo gente que sí se integró a las usos y costumbres, ritos y ceremonias de la ciudad, pero otros no. Otros lo hicieron de manera más radical para hacer la diferencia con los demás. Hubo privilegios imperiales en la política romana con los judíos de la diáspora. Y según Flavio Josefo, que lo deja en sus escritos, que creían en un solo Dios, no participaban del culto imperial, según Antigüedades, capítulo 16, 27, el derecho de tener sinagogas y también de reunirse en ellas, ¿sí? Según Antigüedades 14, de la 226 a la 235, y el derecho de celebrar el día de reposo y las fiestas, de acuerdo a Antigüedades 14, 226 al 245, y Antigüedades 16, del 163 al 168. Hacer la colecta en shekel era para el templo, también tenían esa concesión, aunque también tenían un pago de impuesto. Esto viene en Antigüedades 16, 163. O sea, sí tenían, hablando de la diáspora, había privilegios en la gente que estaba afuera. ¿Ok? Muchos mandaban ofrendas, mandaban el dinero a Jerusalén. Cabe aclarar, los judíos no siempre fueron respetados en todas las ciudades del imperio, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso es importante que lo sepamos. Hasta el día de hoy, no en todos los lugares los quieren, los respetan. Los judíos hacían juramento, y esto es importante, al emperador, de fidelidad al emperador. Ellos celebraban las fiestas romanas
relacionadas con el emperador a su manera. Como dice ahí, el natalicio, sus victorias, pero no relacionado con carácter pagano. O sea, toda la cuestión religiosa con carácter pagano para celebrar al emperador, los judíos radicales realmente no lo hacían así. Ellos lo hacían a su manera. En lugar de tener esos ritos paganos de celebración, lo que ellos hacían, orar en la sinagoga por el emperador. ¿Ok? Por eso vemos que Pablo de alguna manera estaba diciendo, oren por las autoridades, o sea, oremos por las autoridades. Y no fue que Pablo pusiera esa, no, es que ya se hacía, ya era parte de la cuestión de los judíos de la diáspora, que eran radicales en sus creencias y que no querían mezclarse en los ritos paganos para celebrar al emperador. Lo hacían en la sinagoga. Ahora, los judíos no tenían jurisdicción en materia de derecho penal, solo en lo religioso. Por eso vemos que, pues, hablando de Yeshua con los saduceos, de acuerdo al relato de los evangelios, pues los saduceos no lo del Sanedrín no lo ejecutaron, sino lo tuvieron que llevar con ahora sí que con el representante romano para que él juzgara y lo matara. ¿Ok? Ahora, Calígula fue un emperador que abrogó los privilegios para los judíos. O sea, como que siempre va a haber alguien que no, y este fue Calígula. Los privilegios para los judíos era una razón política, diplomática, que buscaba evitar confrontaciones con un pueblo indomable e inflexible. Es decir, es política. Debemos entender, por eso te digo que tenemos que ver la política. Los romanos no daban paso sin guaracha, o sea, les daban las concesiones, pero de alguna manera era para tenerlos tranquilos. O sea, mira, no quiero perder tiempo para estarme enfrentando, porque pues era una fuerza poderosa el imperio romano. Los soldados no venían unos cuantitos, venían de legiones. Entonces no querían desgastarse peleando y peleando. Dice, miren, ustedes tienen estas concesiones, ustedes tranquilos. Ustedes en la cuestión religiosa ahí hagan todo lo que quieran hacer. Cuando haya algo jurídico, algo de derecho penal, tienen que venir conmigo y yo tomo decisiones y yo sabré qué hacer. Entonces era algo político, era una conveniencia, ¿sí? Entonces estamos hablando de manera diplomática tenerlos quietos, porque eran un pueblo inflexible los judíos de aquel tiempo. Después de la guerra del 66 al 70, dice ahí, Vespasiano decretó un impuesto especial para todo judío mayor de 3 años para compensar los gastos de dicha guerra. O sea, Vespasiano puso el impuesto y dice, bueno, ustedes me causaron mucho desgaste, murió gente de mi equipo y esto y aquello. Pues bueno, entonces estos gastos los van a pagar de esta manera. De 3 años en adelante va a haber un impuesto y que lo tienen que pagar. Es un decreto. Y lo tenían que hacer. Por andar ahí de revoltosos, ahora lo tienen que pagar. Ahora, por lo general los judíos de la diáspora estaban muy unidos y formaban barrios, guetos, como le llaman. Era como una ciudad dentro de una ciudad, una politeuma, ¿sí? Una ciudad dentro de una ciudad. Y así estaban los judíos. Hacían su grupo y hacían como esa coraza, por decirlo así, para protegerse. Las reglamentaciones, o sea, las reglas que había entre ciudades, cada ciudad que había, y cada ciudad había grupos de judíos, sus reglas eran diferentes en cada ciudad, ¿sí? No siempre eran iguales, había diferencias. Entonces prácticamente cada quien ponía sus reglas de acuerdo a sus circunstancias. Algo común es que cada comunidad tenía su propio mercado para poder tener los productos kosher, la carne que no fuera ofrecida a otros dioses, que fuera carne kosher. Bueno, hoy en día sucede lo mismo. Sucede lo mismo en que también hay esa ¿cómo se dice? Esa separación, ese grupo de tiendas kosher nada más, aquí es puras cosas kosher, y se aíslan, tienen sus propias tiendas, sus propios grupos de ropa, en fin, hasta el día de hoy. Pues bueno, esto es la primera parte, en esta primera clase,
para que vayamos entrando poco a poco. No vamos a entrar luego con las doctrinas, sino tenemos que entrar, o sea, las teologías, con la historia. Tenemos que comprender cómo era el contexto histórico, político, social, económico. ¿Cómo era el judaísmo de aquel tiempo? ¿En qué pensaba? Hoy hablamos ya de ese tipo de mesianismo, ¿no? Del espiritual y del material. El que venía el caudillo a liberarlos del yugo de Roma. El espiritual, ese personaje humilde, o sea, que las enseñanzas elevaban tu alma, o sea, algo espiritual. Hay dos diferencias. ¿Okay? Bueno, la bibliografía, mis amados, ahorita para empezar, para abrir boca, como decimos, están los cristianismos derrotados, que está muy bueno, Antonio Piñero. Asia Menor en los tiempos de Pablo y Lucas y Juan. Las raíces judías del cristianismo de Mario Sabán. Sinagoga, iglesia. La ruptura del siglo II. El judaísmo de Jesús de Mario Sabán. Y también el judaísmo de Pablo de Mario Sabán. La Biblia y, dice, pues más bien es Biblia y helenismo de Antonio Piñero. Bueno, para empezar vamos a tener esta bibliografía para que ustedes pues estén leyendo, estudiando. Es importante, reitero, conocer todo ese contexto. Vamos a ir avanzando. Prácticamente estamos hablando de la muerte de Yeshua en adelante, qué es lo que sucedió. ¿Ok? Prácticamente la enseñanza de Yeshua, que amáramos a Dios, al único Dios, que fuéramos buenas personas practicando los principios, los preceptos de la Torá. ¿Ok? Amar al prójimo, practicando justicia y bondad. De alguna manera, ese es el resumen que nuestro maestro estuvo enseñando y estuvo transmitiendo. ¿Ok? Pero de ahí en adelante, después de su muerte, empezaron a reinterpretarse la vida de él. Y bueno, pues esto es para comenzar. Ruego a mi Padre Eterno que te haya ilustrado un poquito para ir abriendo el panorama y ver, ahora sí, de ahí desde el año 30 en adelante, ir visualizando cómo ha sido todo ese proceso, en qué momento hubo una ruptura y empezaron a salir otras ideas, otros pensamientos. Y vamos a ir avanzando hasta el día de hoy y vamos a entender muchas cosas que hay, de veras, hay situaciones que ya sucedieron, que es como ya una línea que ha permanecido en estos 2000 años, ¿sí? Entonces, pues, ruego a mi Padre Eterno que te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, extienda su amor, te dé gracia, alce su rostro sobre ti y te dé shalom. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima clase, si el Eterno lo permite. Shalom, shalom.